Hola. Una de las dudas que los alumnos tienen cuando estamos resolviendo un examen, está resolviendo un examen es, maestra, ¿cómo me voy a dar cuenta que tengo que aplicar el teorema de Bayes? Teorema de Bayes, pero vamos a decirle Bayes para que nos ubiquemos bien. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ahorita es un teorema de Bayes? Bueno, por eso era tan importante entender el concepto de probabilidad condicional. La probabilidad de que A suceda, dado que B ya ocurrió. Y decir, si esto ya ocurrió, reduce mi espacio. Ahora, mirando solo a los que ya cumplieron lo que pasó, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra otra cosa? Pues el teorema de Bayes, en otras palabras, no es más que la aplicación de la probabilidad condicional, pero en un problema que pertenece a estocásticos finitos, que es un proceso estocástico finito. Así que cuando nosotros decimos la probabilidad de que A ocurra, dado que B ya ocurrió, las probabilidades que vamos a usar tanto arriba como abajo en la fórmula de probabilidad condicional, en este caso van a ser las probabilidades de caminos. Porque en vez de tener elementos, un problema en el que digan 40 personas, 35 les pasó esto y 5 les pasó lo otro, en este caso lo que solemos tener son probabilidades, y de esas probabilidades sacamos las probabilidades de los caminos. Que sin mayor preámbulo vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cómo son los problemas en que necesitan que yo haga un diagrama de algo? Ok, veamos una situación. En mi vida real, cuando mi hijo era más pequeño, yo solía ir al parque con él y pues lo vigilaba. No todos los papás vigilaban a sus hijos. Entonces, yo veía cómo a veces pasaban accidentes, pero yo estaba cuidando que no hubieran accidentes. No faltaba la persona que te dijera, oye, mira, no importa, lo cuides o no lo cuides, de todas maneras, se puede accidentar. Y si está de Dios, se accidenta. Oías tú, bueno, sí, pero al menos siento que si yo lo estoy cuidando, la probabilidad de que se accidente debiera ser menos a la probabilidad de que se accidente si yo no lo estoy cuidando. O sea, yo quiero pensar que la probabilidad de que se accidente, dado que lo estoy cuidando, es menos que la probabilidad de que se accidente si no lo estaba cuidando. Por eso, en muchos lados piden que haya un adulto al lado de un niño. Va de nuevo. De todas maneras, en la vida nos damos cuenta que, aunque se esté cuidando a los niños, en efecto los niños pueden tener accidentes. O sea que hay niños que se les cuidan sus papás y hay niños que no. De todas maneras se pueden accidentar, ¿o no? Pero pues sí ayuda el hecho de que les esté cuidando. Claro que tiene que ver. O sea, el hecho de que se accidenten y el hecho de que los cuidan no son independientes. Cuando yo escucho una situación como esa en un noticiero o en una conversación, en mi mente podría haber un diagrama de árbol, como el que puse aquí atrás. Bien, dice así, puntito de decisión, y empieza mi cuento. Hay niños a los que les cuidan y niños a los que no. Ok, con supervisión de los papás o sin supervisión de los papás. ¿Y qué crees? ¿Pueden accidentarse o quedar a salvo? Accidentarse o a salvo. Accidentarse o a salvo. Tanto con supervisión o sin supervisión, pueden sufrir un accidente o pueden quedar a salvo. Pero las probabilidades no son las mismas. Entonces, si te están cuidando por tus papás, pues no deberías de tener un accidente. Puedes tenerlo. ¿Cuál es la probabilidad de que lo tengas? Un 10%. En ese momento pongo acá 0.1. Y si no te están cuidando, entonces en este camino, sin supervisión, ¿cuál es la probabilidad de que tengas un accidente? Que tengas un accidente, pues el 60%, nadie te está cuidando. Ok, entonces, este 10% es la probabilidad de sufrir un accidente, dado que te están cuidando. Y este 40%, por ejemplo, o este 60%, son las probabilidades de estar a salvo de sufrir un accidente, pero dado que no te están cuidando. Desde el momento en el que yo ponga las probabilidades aquí, ya estoy considerando lo que ya pasó. Así que ahí va de nuevo mi diagrama.
En mi diagrama me van a decir, no, esta población, este grupo de papás son bastante conscientes, el 80% cuida a sus hijos. O sea que la probabilidad de tener supervisión es el 0.8. Y vamos a suponer que el problema dice, en una comunidad el 80% de los papás cuidan a sus hijos. Y entre ellos, solo un 10% sufre accidentes. Por otra parte, de los niños que no son cuidados, 40% no sufre accidentes. Nada más eso dice el problema. ¿Y si cómo hago mi diagrama de árbol? Ok, mira, hay dos cosas en acción. Tener o no supervisión y sufrir o no un accidente. Ok, vamos a ponerlo en un diagrama. Y empezamos con el puntito. ¿Te cuidan? No te cuidan. ¿Tienes accidente? No tienes accidente. ¿Tienes accidente? No tienes accidente. Luego vuelves a leer el problema. En el problema dice, en cierta comunidad el 80% cuida a sus hijos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo tenga supervisión? 80%. Ahora sí pones este punto 8. Este punto 8 te lo dio el problema. Este punto 2, tú lo infieres. Este punto 2 no estaba en el problema originalmente, pero yo pongo este punto 2 acá porque yo sé que alrededor de un punto de decisión, cuando saco caminitos, estoy indicando las únicas dos posibilidades que habían que no se podían tomar al mismo tiempo, que eran mutuamente excluyentes, o pasaba esto o pasaba esto, y entonces en este caso, si esto es punto 8, lo que le falta para 1 es punto 2, y lo pongo acá. Sigo leyendo mi cuento, dice, y de los que tuvieron supervisión, el 10% sufrió accidentes. O sea, que la probabilidad de tener un accidente dado que tiene supervisión es 0.1. Eso te lo decía el cuento. Tú eres el que dice, ok, entonces que esté a salvo lo que le falta para 1. ¿Por qué? Porque alrededor de cada punto de decisión debe sumar 1. Así que el 10% sufra un accidente, aquí lo represento como el punto 1, quiere decir que punto 9 es que quede a salvo. Luego, la información me va a decir algo sobre esto. Y me podrían dar el dato de los que tienen accidente o me podrían dar el dato de los que no tienen accidente, como en el caso que comenté. Y que te digo, entonces, que estará salvo es el 40%. En ese caso es esta la rayita que llenas y tú infieres el punto 6 de acá, porque la suma debe ser 1. Ok, terminé mi diagrama de árbol. ¿Cómo sé que mi diagrama de árbol está bien? Antes de que yo continúe con el problema. ¿Cómo sé que mi diagrama de árbol está bien? Ok, dos pruebas. Prueba número 1. Alrededor de cada punto de decisión, la suma de las probabilidades debe de ser 1. Alrededor de este punto de decisión, punto 8 y punto 2 suman 1. Punto 1, punto 9 suman 1. Punto 6, punto 4 suman 1. Claro, yo lo construí así. ¿No se acuerdan que la información me daba 1 y yo ponía el otro? Así que esa parte ya cubrí con eso. Pasa la parte más importante. Para ver si un diagrama de árbol está correcto, la suma de las probabilidades de todos los caminos diferentes debe ser 1. ¿Por qué 1? Porque la suma de todos los caminos diferentes conforman un diagrama de árbol. El diagrama de árbol conforman, un espacio muestra. Y un espacio muestra siempre tiene probabilidad 1. Así que, ¿cuántos caminos hay acá? 4 caminos. 4 posibilidades que no se pueden tomar al mismo tiempo, que son mutuamente excluyentes. ¿Cuál es la primera probabilidad, la primera posibilidad? Que lo estén cuidando y sufra accidente. Chispas, el colmo. Lo estaban cuidando y aún así sufrió un accidente. ¿Cuál es la probabilidad de tener ese camino? Ok. La probabilidad de un camino es la multiplicación de todas las probabilidades que me topo en el camino. Ese era el teorema de la multiplicación. Quieres que tenga supervisión y luego que sufra un accidente dado que tuvo supervisión. Ahora multiplico punto 8 por punto 1 y me da 0.08. Segundo camino. Segundo camino. Lo estaban cuidando, tenía supervisión, ¿sí? Y no sufrió accidente. O sea, por eso lo estaba yo cuidando. Eso es lo que quiero que realmente pase. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? La multiplicación de las dos probabilidades. La probabilidad de tener supervisión por la probabilidad de estar a salvo dado que tuvo supervisión. Punto 8 por punto 9, 0.72, bastante alta. ¿Cuál es el tercer camino? El tercer camino es que sin que lo estuvieran cuidando, o sea, sin supervisión, sufriera un accidente. Claro, nadie lo estaba cuidando, dice la gente. Era de esperarse que el niño se accidente. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra?
quiero que no tenga supervisión, voy a multiplicar que no tenga supervisión por la probabilidad que sufra un accidente dado que no tuvo supervisión. En ese caso, punto 2 por punto 6. Noten ustedes que este punto 6, punto 9, punto 1, punto 4 son diferentes. No es independiente de acá. Si fueran independientes, por ejemplo, sería punto 1, punto 9 y punto 1, punto 9 aquí también. No, sino que si de veras la probabilidad de tener un accidente dado que no tiene supervisión es diferente a la probabilidad de tener un accidente dado que sí tiene supervisión. Bueno, y el último de los caminos. El último de los caminos es que sin supervisión el niño no sufre accidentes, o sea, esté a salvo. O sea, mera acción del ángel de la guarda. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Ahora me multiplico la probabilidad de no tener supervisión con la probabilidad de estar a salvo dado que no tuviste supervisión. O sea, en este caso, punto 2 por punto 4 y mi resultado es 0.08. Ok, estos resultados que acostumbro yo a jalarlos con unos puntitos aquí para que estén en la misma columna y se puedan sumar. Si suman, me da 1. 1 quiere decir que mi espacio muestra está bien. Ahora, ya sé hacer espacios muestra. Ya sé hacer un diagrama de árbol. Y entonces, ahora viene el problema. De nuevo, ¿qué tipo de pregunta te hacen? Pregunta número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que el niño sin supervisión esté a salvo? Sin supervisión esté a salvo, 0.08. Pregúntame otra cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que, aunque lo estaban cuidando, se accidente? Con supervisión, sufre un accidente, 0.08. Cuando te preguntan por un camino en específico, solamente tienes que tomar la respuesta de acá. Las preguntas pueden complicarse un poquito. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el niño sufra un accidente? Entonces, que sufra un accidente sería, ¿puede sufrir un accidente acá o puede sufrir un accidente acá? Entonces, en ese caso sería la suma de los dos. 0.08 más 0.12. Ahí lo puse con una palomita. Entonces, eso es que sufra un accidente. Pero ahora viene la pregunta buena. La pregunta buena es, si se escoge a un niño y resulta que sufrió un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que nadie lo estuviera cuidando? Eso lo vamos a poner como una probabilidad condicional. Pregunta, ¿qué ya pasó? El niño sufrió un accidente. Lo pongo acá. Después de la línea diagonal va la probabilidad de lo que ya pasó, que sufra un accidente. ¿Quiénes sufren un accidente? Aquí y acá. Vamos a poner una palomita. Aquí y acá. Esos dos caminos que cumplen lo que ya pasó se ponen acá. 0.08 más 0.12. Y arriba se va a poner lo que además quiero que cumpla. ¿Cuál quiero que cumpla? Quiero que no tenga supervisión, o sea, sin supervisión. Entonces, que no tenga supervisión. Mirando mi espacio muestra reducido, que son estas dos palomitas, solo mirando estos dos palomitas, ¿cuál es lo que quieres? Que no tenga supervisión. A este le pones tu asterisco. Y entonces, este camino 0.12 es el que se pone en la situación privilegiada. Ahora, una cosa muy importante. No vayan ustedes a cancelar acá. Siempre van a ver ustedes aquí uno o dos de los que pusieron acá. Aquí este es un ejemplo bastante simple. Solamente hubieron dos caminos. El diagrama de árbol puede tener 8 caminos. El caso es que aquí pones los que cumplen lo que ya pasó y de aquí aquellos que además cumplen lo que tú quieres suben a la posición privilegiada. Sumas este resultado y luego haces tu división. Y esa será la probabilidad. La probabilidad de que, si sabes que sufrió un accidente, resulte que no haya tenido supervisión. Probabilidad condicional dentro de un diagrama. Hay muchos problemas que pudieran ponerse así, como tomar cursos, no tomar cursos, con aprobar y reprobar. Ir al doctor, no ir al doctor, con sanar o no sanar, sanar o no sanar. Matrimonio joven, matrimonio con muchos años de casados, ¿tienen hijos? No tienen hijos, ¿tienen hijos? No tienen hijos. Espero haber resuelto las dudas. ¿Qué otras cosas me pudieron haber preguntado? Si resulta que el niño sufrió un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que sí lo hayan cuidado? Si el niño quedó a salvo, ¿cuál es la probabilidad de que sí lo hayan cuidado? Si el niño quedó a salvo, ¿cuál es la probabilidad de que no lo hayan cuidado?
Y aquí estamos.